Continuamos con más asuntos, como les decíamos, ahora nos complace recibir en nuestros estudios a Rafael Llanes, diputado del Común. Buenos días, diputado. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues en lo personal bien, pero muy preocupados desde la Diputación por la situación social que estamos viviendo y sobre todo por la que puede venir ante la incertidumbre de cómo va a continuar la pandemia, el inicio del curso escolar y la actividad económica en general, especialmente la turística, de la que nuestro archipiélago depende en un porcentaje muy importante. También saludamos que tenemos el placer de recibir a nuestros estudios a Beatriz Barrera, adjunta especial de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común. Buenos días, Beatriz. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues igual que ha dicho el diputado, en lo personal bien, gracias a Dios, y pensando que hay gente que lo está pasando muy mal, más aún, y preocupada también por la situación que pueda venir en el futuro y lo que puede sufrir nuestro archipiélago. Pues sí, porque bueno, aún comenzando el mes de septiembre, dejamos atrás agosto, un mes concebido como vacacional, pero visto cómo está un poco el panorama, ¿lo ha sido también para la Diputación del Común? Bueno, no hemos cogido vacaciones. Yo particularmente algún día he trabajado desde casa, teletrabajo, los adjuntos igual, y porque estamos muy pendientes de cómo evoluciona, porque día a día nos van viniendo asuntos muy complejos. Por ejemplo, lo que antes te decía del inicio del curso escolar. Hay profesores que han presentado una queja sobre la protección que ellos tienen al asistir a los colegios, a clase. Hay padres que también se han organizado diciendo que sus hijos no están suficientemente protegidos y luego está la administración que considera que la educación en las edades obligatorias, pues los padres tienen la obligación de obligar a sus hijos a la asistencia. Bueno, y en el centro estamos nosotros. Siempre Beatriz me dice que nuestro papel de mediadores día a día, digamos, va creciendo, ¿no? Y es lo que haremos nosotros. Recibiremos las alegaciones de una parte y de otra, pediremos a la administración qué explicación da, o sea, qué garantías de seguridad da a los alumnos, a sus familias y a los profesores, y con esa documentación estudiaremos una posición de mediación entre una parte y otra para ver si logramos que el inicio del curso sea lo más tranquilo posible en esta dificilísima situación que vivimos, ¿no? Sí, porque bueno, como decíamos, ¿no? El comienzo del curso plantea muchas dudas entre el profesorado. Recientemente pues lo leíamos a través de los medios de comunicación que ANPE denunciaba ante el diputado, ante usted, ante el diputado del Común, pues la discriminación de los profesores en riesgo ante el coronavirus. Estamos actualmente a día 8 de septiembre, el Ejecutivo Regional debatirá el día 10 pues el arranque de este curso escolar, pero se ve que todavía hay muchos fuegos que tapar, muchos fuegos que apartar, ¿verdad? Es un trabajo muy intenso. Es que la evolución la analiza el gobierno día a día, es decir, hay un día en el que se tiene una tendencia y a veces cambia. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, por islas, Tenerife estaba muy mal en marzo, Gran Canaria tenía unos datos muy positivos, y ahora es justamente al revés. Y o la isla del Hierro, que ha tenido una situación compleja. Entonces, es posible que se retrase el inicio de curso, según hemos leído, incluso por islas, dependiendo de si el número de personas contagiadas es una cantidad por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, estamos a la espera de esas decisiones tan difíciles que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las personas que tienen que tomar estas decisiones, pues lo piensan mucho, lo consultan con las personas expertas, intentan no equivocarse, pero claro, después están los derechos ciudadanos y nosotros tenemos que defender los derechos ciudadanos. Beatriz.
Hay que seguir trabajando mucho, ¿verdad? Usted, pues, como decíamos, es adjunta especial de Igualdad y Violencia de Género. Ahora, fuera de micro, comentábamos eso, ¿no? Que está... En las próximas horas tienen pendiente una visita oficial al Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Hay que seguir trabajando mucho de aquí en adelante, ¿no? Empezamos un mes de septiembre cargado con muchas incógnitas, con mucha incertidumbre y siempre se ha trabajado mucho, pero hay que trabajar más que nunca, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es indudable en el tema de violencia de género donde hay que trabajar ahora y para el futuro es en la prevención, es decir, hay que trabajar mucho con la infancia para que no se repitan estereotipos, pero también con la juventud. Yo creo que nuestra juventud un poco, o sea, hay muchas mujeres, chicas, adolescentes que se sienten empoderadas, pero a veces permiten a sus parejas actitudes que en realidad son las futuras víctimas del mañana. Yo creo que con la juventud hay que trabajar en ese sentido también, en el respeto mutuo, ¿no? Por supuesto también con los chicos. Pero yo me gustaría decir que la pandemia durante el confinamiento para el asunto de la violencia de género fue terrible. Es decir, yo las primeras semanas, en ese silencio tan absoluto, yo pensaba en las víctimas, en sus hijos que tenían que convivir con sus agresores sí o sí, porque era la norma que se impuso por otras cuestiones también necesarias. Y a la tercera semana, cuarta semana, yo recuerdo haber hablado con Kika Fumero, con la directora del Instituto de Igualdad, con una persona con la que tengo mucha relación por nuestro trabajo, también muy implicada. Y la verdad es que hablamos de la iniciativa de la mascarilla 19, algo que yo reconozco que ha sido una idea fantástica, que además la han copiado otras comunidades autónomas y otros países y ayudó a muchas mujeres. Cuando ya empezaron a salir a la luz los datos, poco a poco, y ahora ya sabemos que en el periodo del confinamiento las llamadas al 016 en Canarias fueron muchísimas. Lo que ocurre es que podían haber sido más si el temor a ese vivir con el agresor después de la llamada se pudiera haber resuelto. ¿Qué fue lo que se hizo en Canarias? Se habilitaron hoteles, residencias para que esas mujeres pudieran residir, porque evidentemente cuando tú denuncias, más en un periodo de confinamiento, no puedes estar al día siguiente con tu agresor. Yo creo que en ese sentido, nuestra labor como es objetiva, hay que decir, por supuesto, siempre lo bueno, intentar corregir los errores, pero también hay que decir las cosas buenas que se hicieron. Y yo tengo que decir que en este periodo de confinamiento se ayudó de una forma preventiva y asistencial al mayor número de mujeres posible. Por lo tanto, ese mensaje positivo yo sí lo quiero dejar. Y a partir de ese momento, en mis reuniones periódicas con la Administración, lo que yo siempre digo es que tenemos que trabajar en la prevención y tratar de ayudar al mayor número de mujeres posibles y sus hijos. En Lanzarote, la pena es que, en Lanzarote lo que ha ocurrido es que, tenemos que intentar suspender de momento las visitas presenciales, pero Lanzarote tomó una iniciativa en materia educativa en un instituto dando un módulo de igualdad de género, un instituto superior. Y evidentemente nosotros lo que hacemos es rápidamente, lo comenté con el diputado, vamos a ponernos en contacto con ese instituto para que yo pueda contarles un poco mi experiencia, mi visión, porque a nosotros nos llegan ya los casos, ya cuando ya esa violencia de género que empieza desde el periodo de noviazgo ya sea madura o evoluciona de una forma muy triste. Y así estamos un poco trabajando, no solamente sentados en la mesa del despacho, sino también saliendo al exterior para prestar ayuda en todos esos aspectos colaterales. Estamos ahora mismo en una etapa en la que la sociedad está más concienciada en que hay que luchar más que nunca contra esa lacra social, Beatriz, porque hemos visto el compromiso de muchos municipios, de muchas administraciones locales que se han adherido a ese sistema Biogen para la lucha contra la violencia de género. Estamos fomentando cada día más una sociedad más comprometida, en el caso suyo, que trabaja tanto en pro para ello.
Sin duda, eso desde luego, es decir, la sociedad está más comprometida, estamos todos más concienciados, las instituciones poco a poco se van dando cuenta que la coordinación institucional es fundamental. Yo recuerdo la primera evaluación que hice en el año 18 recién llegada, me di cuenta de que había un montón de gente, instituciones, ciudadanía comprometida con la lucha, pero cada uno iba por su cuenta. En este momento creo que la iniciativa del Biogen para que se integre la policía local es fundamental. Muchos ayuntamientos al principio no lo entendían y en ese sentido yo recuerdo en diciembre de 2019 hice una reunión con todos los ayuntamientos de La Palma y cada uno me planteaba sus iniciativas. Al final llegamos a la conclusión de que integrarse en Biogen era esencial, que yo les transmitía, porque conozco la herramienta y conozco el trabajo que está haciendo la unidad de la delegación del gobierno, yo les animaba a integrarse porque iban a sentirse más apoyados, más asistidos, y otro tema era la coordinación con el Cabildo de La Palma. Y de esa reunión yo me senté después con la consejera del Cabildo y el Cabildo de La Palma ya está poniendo en marcha un plan de igualdad para toda la isla. Es decir, que esa es nuestra labor, un poco, como decía Rafael, mediar entre ambas partes que se sienten desorientadas. La integración en Biogen es fundamental porque la policía local es la primera fuerza de seguridad que está al lado de sus conciudadanos. Son los que tienen conocimiento de primera mano. Y los datos de la policía local son fundamentales para que la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado tenga los datos necesarios en general. Ahora bien, es verdad que en determinados municipios la policía local no es muy numerosa y tienen que atender muchos casos. Es lo que algunos policías locales y mujeres y hombres policías locales me han transmitido en las reuniones que he mantenido con ellos. Ustedes que siguen tan de cerca este tipo de asuntos, recientemente, antes de ayer leíamos y lamentábamos pues ese caso de esa joven guimarera de 24 años que con solo 400 euros de ingresos pide una vivienda digna y el ayuntamiento solo le ofrece el pago de 3 meses de alquiler. Hablamos del caso de Tamara con 2 hijos que, tal y como indica el titular que leemos en Diario de Aviso, vive entre ratas y lagartos en Güímar, literalmente. ¿Ustedes van a abrir actuación de oficio sobre esta noticia? Sí, cuando nosotros leemos o oímos en un medio informativo que un derecho fundamental puede estar violentado, como en este caso el derecho a una vivienda digna, artículo 47 de la Constitución, pues nosotros nos ponemos en contacto con el ayuntamiento, en este caso, o con la dirección, con el Instituto Canario de la Vivienda, para conocer el caso. Nosotros hemos abierto una investigación de oficio al leerlo, ya estamos en contacto con el ayuntamiento y vamos a ver si finalmente, si las ayudas que reciben estas personas son suficientes, y vamos a contrastar la información que refleja el periódico. Sin que el ayuntamiento conteste, como comprenderás, no debemos adelantar ningún dato más, aunque ya hemos tenido contacto con la Concejalía de Servicios Sociales de ese ayuntamiento. ¿Y qué le ha trasladado desde la concejalía? Nosotros lo que le trasladamos es nuestra preocupación. Ellos nos dan verbalmente la situación social de esa familia y ahora, hoy mismo, ya estamos haciéndolo por escrito. Ayer era festivo en la isla de Tenerife, ya lo estamos haciendo por escrito y el ayuntamiento nos responderá por escrito para luego nosotros enviarlo a la persona afectada y contrastar la realidad social que vive esa persona, porque además en esto también Beatriz participará porque al parecer, tampoco lo tenemos documentado, es una persona que ha padecido violencia de género en una isla distinta a la que vive en la actualidad. Pues sí, tal y como refleja este periódico, el caso de Tamara indica que ha sido maltratada por su expareja, a quien denunció cuando vivía con ella en La Palma. Beatriz, cuando reciben noticias como esta, en la que ustedes van a abrir actuación de oficio,
¿qué se le pasa por la mente cuando conoce que usted que vive tan cerquita estas situaciones, estos asuntos y trabaja tanto en pro? ¿Qué le hace pensar en qué sociedad vivimos para que sigamos aconteciendo casos como estos? Normalmente una situación de este tipo pues no se genera de la noche a la mañana, es decir, vives en un entorno complicado con tu pareja, a lo mejor, no sé, el caso de Tamara es si es el padre de los 2 hijos, pero bueno, evidentemente la madre siempre es la que arrastra con los niños que si tienen una pareja en la que está desestructurada. Yo lo que pienso es que es verdad que, como dice el diputado, pues hay muchos casos de vivienda, que no hay vivienda para todo el mundo y que las víctimas de violencia de género tienen prioridad, pero claro, cuando estás en una situación de desamparo y con 2 niños a tu cargo, pues en esas charlas en las que yo siempre le doy a las jóvenes, a las adolescentes, les digo, si ustedes están aquí estudiando, ¿verdad? Pues están estudiando es para intentar siempre tener una ligera independencia económica, un trabajo, una formación, es decir, todo viene como un poco unido. Yo el caso de Tamara específicamente no lo conozco, pero la principal vulnerabilidad existe cuando existe vulnerabilidad económica, es decir, cuando la mujer no tiene recursos para afrontar una situación de violencia y cuando la denuncia a su pareja o decide tirar para adelante con sus hijos, pues se puede encontrar en situaciones de desamparo como esta. Es decir, que al final lo que pienso es eso, es decir, una persona está así pero esto no viene de la noche a la mañana. Te estamos hablando de una sociedad, una solución social integral. Pues sí, y... Si me lo permites, sí. Sobre la vivienda, porque es algo que en la Diputación nos preocupa mucho. Hombre, no es para menos. La vivienda es un gravísimo problema que tiene Canarias, especialmente Lanzarote y Fuerteventura, pero en general todo el archipiélago. Son demasiados años sin construir vivienda pública, pero sobre todo ahora se anuncia que se van a construir bastantes viviendas, nos alegramos, pero advertimos 2 cosas. Uno, es urgente. Y todavía hay que ceder suelo, hay que hacer proyectos, hay que construir y hay que adjudicar. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Bien, ahí lo dejo. Segundo tema, la gestión de esas viviendas públicas. Eso es muy importante, que sea una gestión eficiente. Lo digo porque hay viviendas que se desocupan, que se ocupan de forma ilegal. La administración no es capaz de poner orden y hacer que las personas, dependiendo de su situación, ocupen esas viviendas. Hay parques de viviendas que se construyen para alquiler, porque hay lugares, por ejemplo, el País Vasco creo que es un ejemplo bastante bueno. Ellos tienen muy claro que la vivienda pública es pública y va a seguir siendo pública siempre, y siempre es en alquiler. Tienen una gestión eficiente en cuanto a que las personas pagan una renta no en proporción al valor de la vivienda, sino en proporción a sus ingresos, de manera que algunos pagan muy poquito, pero pagan, tienen que pagar, y ellos han mentalizado a la población de que tiene que pagar aquella cantidad, y eso es, yo creo que la asignatura pendiente que tenemos en Canarias no es solo construir esas viviendas, sino después tener una gestión eficaz en el parque de las viviendas públicas. Pues sí, porque en este tema pues la población está sangrando un poco, ¿no? Porque ya no solo como este caso, en el caso de Tamara, que alquilar una casa en Güímar, pues cuando los precios están por encima de los 500 euros, estamos hablando también de la situación de alarmismo que tenemos ahora con los ocupas. ¿Se tiene que seguir trabajando mucho en esa línea, diputado? Hombre, evidentemente, es que es un derecho constitucional el derecho a la vivienda digna. Claro, ¿qué ocurre? Si los alquileres suben y la administración pública no busca alternativas, se produce la ocupación ilegal, que no es la solución. La solución tiene que darla
la administración. Es decir, el derecho a una vivienda digna no lo tiene que dar usted que tiene un apartamento en no sé qué sitio y llega una persona que no tiene vivienda y la ocupa ilegalmente. Oiga, ¿esa persona tiene derecho a vivienda? Sí, pero la suya no. Ese derecho lo tiene que dar el Estado, no usted. Y esa es la situación. Son demasiados años sin construir viviendas públicas. Nosotros dentro de muy poco, este mes de septiembre, vamos a tener una reunión con el consejero Sebastián Franqui, con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, y vamos a hablar de este problema tan importante que, sobre todo, repito, Lanzarote y Fuerteventura.